Muchas veces me preguntan cuando nos alistamos para la ceremonia, me preguntan que cómo fue que llegué a esto. O sea, qué cosas me tuvieron que pasar para que yo acabara compartiendo la medicina. Y les cuento muchas veces esta historia, que tenía una depresión muy horrible y que esa vez o sea, ya no quería ¿no? O sea, decía, este personaje, este Jorge, ya me cayó gordo, ya quisiera que ya no estuviera. Iba con la intención de que ya no estuviera, ¿no? Y no se puede decir esas palabras, pero como desvivir esa versión de mí. Y en esa primera ceremonia vomité un montón, así, dentro de las, pequeño paréntesis, dentro de los síntomas o lo que hace la medicina es que tenemos una liberación energética. Entonces esa liberación energética viene en forma de vómito, de llanto, de diarrea, de risa, de bostezos. O sea, de que se libera energía va a salir. Entonces, en esa ocasión pues me tocó vomitar un poco y llorar por horas. Yo creo que unas 2 horas me aventé de llorar. Y al final del proceso, bueno, no al final, en un punto del proceso yo empecé a sentir que mis sentidos se iban apagando. Entonces decía, bueno, ya me voy a ir al otro mundo. Y empiezan a desaparecer los sentidos. Entonces dejé de escuchar, tenía los ojos cerrados, entonces, pero dejé de percibir como esas lucecitas que de pronto se ven cuando tenemos los ojos cerrados. Eso lo dejé de percibir. El olfato, empecé a dejar de oler, ya no sentía mis pulmones. Y el último de los sentidos que se desaparece es el sentido del tacto. Bueno, en mi caso fue el sentido del tacto. Y entonces sentía que me hundía en la tierra, así que me iba chupando. Entonces, y de pronto pues dejé de sentir ya mi cuerpo. Entonces, al dejar de sentir el cuerpo, pues sentía ese hundirse y como mi conciencia se iba apagando en todos los sentidos, hasta que me quedé así en el vacío. Y entonces fue bueno, pues ahora sí ya, esto se siente morirse, ¿no? Y fue una sensación así bien bonita, porque fue como cuando traes una maleta bien pesada y que ya cargas hace un ratototote y que te falta tantito por llegar, así que cargas y cargas. Y cuando llegas al destino, sueltas la maleta y te tiras al suelo. Así sentí esa liberación de ya no sentir los sentidos, valga la redundancia, y el soltarme y el dejarme ir. Y fue un ratitito, ¿no? El que sientes que, o sea, ya no percibes tu cuerpo, pero seguía percibiendo pues mi conciencia. Entonces ya después fue como, o sea, regresas al cuerpo y te sientes diferente. Entonces, pues esa fue como la primera experiencia que tuve con el morirme. Y al día siguiente lo que pasó fue que estaba la retroalimentación y había una chica que decía que también había sentido algo similar. Pero yo estábamos como en un salón, entonces estaba la loseta y estaba el piso y estaba frío. Entonces yo cuando sentía que me hundía, decía, bueno, pues me estoy muriendo y eso está frío, está duro, no está cómodo, pues. Y al otro día cuando la chica contaba su experiencia, decía, pues yo sentía como que me iba a morir. Y entonces me fui y me salí aquí afuera, estaba el pastito y había unos bancales. Entonces me metí adentro del bancal. El bancal es como unas cajas de madera en las que se siembra. Entonces decía, aquí todavía no había la tierra, entonces estaba el pastito. Entonces me acosté adentro del bancal y dije, ay, estoy aquí como en un féretro. Y dije, bueno, pues entonces me voy a morir. Y entonces que se dejó ir. Y en ese dejarse ir sintió como la tierra le iba chupando, ¿no? Como le iba absorbiendo. Y decía que se sentía bien bonito y demás, ¿no? Y entonces a mí me dio como coraje y envidia que cómo se había muerto ella, ¿no? Porque los dos nos morimos que nos chupó la tierra. Pero en su caso fue una tierra que la calientita y suavecita y demás, ¿no? Y la mía fue fría y dura. Entonces decía, bueno, lo voy a entender porque